Era una patrulla rutinaria en una calle tranquila cuando el agente Daniels se percató de que un perro callejero merodeaba cerca de la plaza del pueblo. Molesto por su presencia y por los ladridos que perturbaban la calma, echó mano de su spray de pimienta, decidido a ahuyentar al perro. Pero en el momento en que la niebla golpeó la cara del perro, ocurrió algo inesperado. El perro no se defendió, sino que corrió directamente hacia un hombre sentado en una silla de ruedas. Lo que el agente descubrió a continuación le dejó atónito y cambió su vida para siempre. El sol empezaba a ponerse sobre la pequeña ciudad suburbana, proyectando un cálido tono dorado sobre las calles. El agente Daniels estaba apoyado en su coche patrulla, sorbiendo una taza de café tibio. Hasta el momento, el turno había transcurrido sin incidentes, como a él le gustaba. Pero al mirar hacia el parque, le llamó la atención un perro callejero y flacucho. Tenía el pelaje enmarañado, las costillas visibles bajo el pelaje desigual, y se paseaba nervioso cerca de un banco. Daniels tenía poca paciencia con los animales callejeros. Para él, eran molestos, a menudo causaban disturbios y en ocasiones suponían un riesgo para la comunidad. Este, en particular, ladraba sin cesar a los transeúntes, haciendo que algunos peatones aceleraran el paso. Una mujer incluso cruzó la calle para evitarlo. «Ya basta», murmuró Daniels para sus adentros, echando mano al spray de pimienta que llevaba en el cinturón. Se acercó al perro con cautela, mientras sus botas crujían contra la grava del camino. El perro se volvió hacia él, y su ladrido se convirtió en un suave gemido mientras daba un paso atrás vacilante. «Fuera, fuera de aquí», dijo Daniels, con voz firme pero no cruel. Levantó el spray de pimienta y lo apretó rápidamente, rociando una fina niebla hacia la cara del perro. El perro chilló y salió corriendo hacia una figura sombría en la distancia, un hombre sentado en una silla de ruedas bajo un gran roble. Daniels vio cómo el perro llegaba hasta el hombre y apoyaba la cabeza en su regazo, moviendo la cola a pesar del dolor. El hombre, visiblemente sobresaltado, empezó a limpiar la cara del perro con un paño, susurrando palabras tranquilizadoras que la brisa del atardecer transmitía tenuemente. Daniel sintió una punzada de inquietud al acercarse, su anterior confianza sustituida por una creciente culpabilidad. «Hola, ¿es este tu perro?», gritó Daniels, con un tono más comedido. El hombre levantó la vista, con los ojos nublados por la emoción. «Sí, este es Scout», dijo con voz temblorosa. «No es un perro callejero, es mi perro de servicio». Daniel se quedó inmóvil y apretó con fuerza el spray de pimienta. Acababa de atacar a un animal de servicio adiestrado, un salvavidas para alguien necesitado. La vergüenza le invadió al darse cuenta de su error. «¿Está bien su perro? ¿Puedo ayudarle?», preguntó con voz más suave. Pero la respuesta del hombre dejaba entrever una historia más profunda, para la que Daniels no estaba preparado. Daniels se arrodilló junto al hombre y Scout, su valentía anterior sustituida por un profundo sentimiento de pesar. De cerca, se fijó en la frágil complexión del hombre, en la silla de ruedas desgastada por los años de uso y en la tristeza grabada en su rostro. Scout, a pesar de la irritación en sus ojos por el spray de pimienta, permaneció concentrado en el hombre, acariciando su mano y gimiendo suavemente. «Lo siento», dijo Daniels en voz baja. No sabía que era un perro de servicio. El hombre esbozó una leve sonrisa, aunque su expresión estaba teñida de tristeza. «La mayoría de la gente no ve más allá de la superficie. Scout es más que un perro para mí. Es mi salvavidas». Daniels sintió un nudo apretarse en su pecho. Había visto muchas cosas en sus años en el cuerpo: delincuencia, penurias, desesperación, pero había algo en este encuentro que le inquietaba. «¿Puedo darle un poco de agua o algo que le ayude con los ojos?», se ofreció, buscando sinceramente hacer las paces. El hombre asintió. «Allí hay una fuente de agua», dijo, señalando un lugar cercano. «Si pudiera llenar esto». Le dio a Daniels un pequeño cuenco plegable de la bolsa que llevaba colgada a un lado de la silla de ruedas. Mientras Daniels se apresuraba hacia la fuente, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la lealtad de Scout y la tranquila dignidad del hombre.
¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su relación con este perro parecía tan profunda? Al volver con el cuenco de agua, Daniels vio cómo Scout lo sorbía con avidez, moviendo ligeramente la cola a pesar de la incomodidad. «Gracias», dijo el hombre, acariciando suavemente la cabeza de Scout. «Se pondrá bien. Es más fuerte de lo que parece». Daniels se agachó y sintió curiosidad. «¿Cuál es su historia? ¿Y la tuya, si no te importa que pregunte?» El hombre vaciló, con los ojos fijos en Scout. Finalmente, dijo: «Me llamo Robert. Fui bombero durante casi 20 años. Toda mi vida ha consistido en salvar a los demás. Pero hace 5 años, durante un gran incendio, el edificio se derrumbó. Apenas pude salir con vida, pero perdí el uso de las piernas». Su voz vaciló y respiró hondo. «Pensé que mi vida había terminado. Todo por lo que había trabajado se esfumó en un instante». Daniels escuchó atentamente, su escepticismo habitual sustituido por una preocupación genuina. «¿Y Scout?», preguntó. «Scout llegó a mi vida 2 años después del accidente», dijo Robert, con una leve sonrisa en los labios. «Fue rescatado, como yo. Abandonado de cachorro, abandonado a su suerte. Cuando lo conocí en el centro de adiestramiento, era asustadizo, le daba miedo la gente. Pero había algo en él que encajaba. Los dos estábamos rotos de distintas maneras y juntos empezamos a curarnos». Robert hizo una pausa, con la mano apoyada en el lomo de Scout. «Es más que un perro. Está adiestrado para ayudarme con las tareas diarias, coger cosas, abrir puertas. Pero es lo que ha hecho por mi espíritu lo que nunca podré devolverle. Me dio una razón para seguir adelante». Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca se había planteado el profundo impacto que un animal podía tener en la vida de alguien, y mucho menos un perro como Scout. «Puedo ver por qué te preocupas tanto por él», dijo suavemente. «¿Y por qué es tan protector contigo?». Robert asintió con la mirada distante. «Scout no solo me protege físicamente, sabe cuando estoy deprimido, cuando llegan las pesadillas. Me ha salvado más veces de las que puedo contar, no solo del peligro, sino de mí mismo». Daniels miró a Scout, que ahora yacía tranquilamente a los pies de Robert, con los ojos aún enrojecidos, pero un porte sereno. «Os debo una disculpa a los dos», dijo Daniels. «Juzgué mal la situación y actué sin pensar. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo?». Robert le miró con expresión pensativa. «A veces, la mejor manera de enmendar algo es aprender de ello. La gente suele ver a Scout y pensar que es un perro callejero por sus cicatrices y su pelaje áspero. Pero es un héroe a su manera. Si puedes recordar eso, si puedes ver el valor de lo que otros pasan por alto, eso es suficiente para mí». Daniels asintió. Las palabras de Robert resonaron profundamente. «Lo recordaré», prometió, «y me aseguraré de que los demás también lo hagan». Mientras Daniels ayudaba a Robert y a Scout a acomodarse, no podía evitar la sensación de que había algo más en la historia. Decidió quedarse cerca, observando a la pareja mientras descansaban en un banco cercano. Scout pareció percibir que la agresividad anterior de Daniels había dado paso a la culpabilidad y la curiosidad, y aunque no perdía de vista a la gente, su lenguaje corporal era menos tenso. La radio de Daniels emitió una actualización rutinaria que le sacó momentáneamente de sus pensamientos. Cuando respondió, Robert tomó la palabra, con voz tranquila pero pausada. «Te preguntarás por qué estoy aquí, ¿verdad?». Daniels se volvió hacia él, sorprendido por la franqueza de la pregunta. «Supongo que sí. La mayoría de la gente no elegiría este lugar para sentarse todo el día», admitió. «Parece aislado». Los labios de Robert se curvaron en una sonrisa irónica. «Estoy esperando a alguien». Daniels enarcó una ceja. «¿Familia?». «No», respondió Robert, sacudiendo la cabeza. «A alguien que no conozco». La críptica respuesta despertó aún más la curiosidad de Daniels. «¿A quién esperas?». La mirada de Robert se dirigió al horizonte con expresión ilegible. «A la persona que abandonó a Scout». Daniels parpadeó sorprendido. «Espera, ¿quieres decir que sabes que vienen hacia aquí?». Robert asintió con la mano apoyada en la cabeza de Scout. «Es complicado. Hace unas semanas,
Un amigo del refugio donde adopté a Scout se puso en contacto conmigo. Hacía poco que habían acogido a otro perro callejero muy parecido a Scout. Misma complexión, mismas cicatrices. Investigaron un poco y descubrieron que ambos perros habían formado parte de un ring de peleas ilegales. A Daniel se le revolvió el estómago al pensarlo. Ya se había topado antes con casos de maltrato animal, pero la idea de obligar a los animales a ejercer la violencia para divertirse nunca dejaba de asquearle. Scout se escapó, continuó Robert. Debió escaparse durante una de sus incursiones. Pero a este otro perro no le fue tan bien. Cuando lo encontraron, estaba en muy mal estado, desnutrido, asustado de su propia sombra. Pero tenía algo que Scout no tenía, un collar con una dirección. Daniel se inclinó hacia adelante, totalmente interesado. ¿Y esa dirección te trajo aquí? Robert volvió a asentir. Pertenecía al hombre que dirigía la red, pero cuando las autoridades investigaron, encontraron la propiedad vacía. El tipo había huido hacía meses y no pudieron localizarlo. Vine aquí porque alguien mencionó que aún podría tener contactos en la zona. Pensé que si esperaba lo suficiente, podría aparecer alguien que supiera dónde está. La mente de Daniels se agitó mientras procesaba la información. ¿Me estás diciendo que estás aquí para enfrentarte a la persona que le hizo esto a Scout? La expresión de Robert se endureció. No espero encontrar justicia en el sentido tradicional, pero necesito respuestas. Necesito saber cómo acabó Scout en ese infierno y por qué alguien pensaría que está bien tratar así a los animales. Daniels sintió una oleada de admiración por la determinación de Robert. Era un hombre que lo había perdido todo y, sin embargo, estaba dispuesto a ponerse en peligro por el bien de su perro. Te das cuenta de que esto podría ser peligroso, ¿verdad? Daniels dijo con cautela. La gente que dirige este tipo de operaciones no recibe precisamente bien a los visitantes. Robert soltó una pequeña carcajada. El peligro ya no me asusta, agente. Ya me he enfrentado al peor día de mi vida. Todo lo que venga después no es más que ruido. Scout soltó un gruñido bajo. Sus orejas se agudizaron mientras miraba hacia una figura que se acercaba desde la distancia. Daniels puso instintivamente una mano en su radio, preparado para cualquier cosa. La figura era un hombre, vestido con ropas harapientas y caminando con paso apresurado, casi nervioso. Se detuvo a unos metros y sus ojos se movieron entre Robert, Scout y Daniels. ¿Qué queréis aquí?, preguntó el hombre, con voz áspera y cautelosa. Robert se enderezó en su silla de ruedas con tono tranquilo pero firme. Busco respuestas. Usted corrió con la gente que le hizo esto a mi perro. Quiero saber por qué. El rostro del hombre se torció en una mezcla de miedo y desafío. No sé de qué me está hablando. El gruñido de Scout se acentuó y Daniels dio un paso adelante, con su placa visible. Es posible que desee pensar cuidadosamente acerca de sus próximas palabras, dijo Daniels, su voz firme. Porque mentirle a un oficial solo empeorará las cosas. El hombre vaciló con los ojos fijos en Scout. Bien, murmuró. Solía trabajar para ellos, ¿vale? Pero me di de baja. Ya no quería formar parte de ellos. ¿Quiénes son ellos?, insistió Robert. El hombre miró nervioso a su alrededor antes de inclinarse hacia él. Es una operación más grande de lo que crees. No solo organizan peleas de perros, sino que trafican con animales. Los pasan de contrabando a través de las fronteras estatales. Probablemente, Scout iba a ser vendida a alguien con más dinero que sentido común. May. Los puños de Robert se cerraron, e incluso Daniels luchó por mantener la compostura. ¿Y dónde están ahora?, preguntó Daniels. El hombre miró por encima del hombro, como si esperara que apareciera alguien. No lo sé exactamente, pero hay un almacén a las afueras de la ciudad. Antes lo utilizaban como base. Quizás sigan allí. Daniels intercambió una mirada con Robert, el aire entre ellos cargado de determinación tácita. Has hecho lo correcto al decírnoslo, dijo Daniels, aunque su tono era un poco tenso. Ahora vete de aquí y no dejes que te vuelva a ver. Mientras el hombre se alejaba, Robert se volvió hacia Daniels. ¿Y ahora qué? Daniels tocó su radio, con expresión resuelta. Ahora, nos aseguramos de que ningún otro perro tenga que pasar por lo que pasó Scout.
Cuando la figura del hombre desapareció en la distancia, la gravedad de la situación se apoderó de Robert y Daniels. Scout, siempre alerta, permaneció al lado de Robert, moviendo la cola como si percibiera el cambio en el aire. Para Robert, este momento era una mezcla de esperanza y aprensión. La dirección podía ser una pista, pero enfrentarse a ella podía significar abrir la caja de Pandora de los horrores. Daniels se puso de pie con la mano en la cadera y los dedos rozando su arma enfundada. No era ajeno al peligro, pero la idea de entrar en lo que podría ser una operación de tráfico de animales en toda regla era desalentadora, incluso para un agente experimentado. «No tienes que hacer esto solo», dijo Robert de repente, rompiendo el silencio. Daniels le miró sorprendida por la oferta. «No estás precisamente en condiciones de asaltar un almacén», dijo, señalando la silla de ruedas de Robert. «Y no es seguro». Robert le dirigió una mirada cómplice. «No he dicho que vaya a asaltar el lugar. He dicho que no tienes que hacerlo solo. Scout y yo podemos ayudar de otras maneras». Daniel suspiró. Sus instintos profesionales chocaban con el innegable vínculo que se estaba formando entre ellos. «De acuerdo», concedió. «Pero quédate atrás y deja que yo me encargue del trabajo pesado». Robert asintió, agradecido por el compromiso. «Me parece bien. ¿Cuál es el plan?» Daniels tocó su radio, pidiendo refuerzos. «Central, aquí el agente Daniels. Necesito que una unidad se reúna conmigo cerca del antiguo distrito de almacenes en las afueras de la ciudad. Posible actividad ilegal. Acérquense con precaución». La respuesta llegó rápidamente. «Recibido, Daniels. Unidad en camino». Scout ladeó la cabeza como si comprendiera que las cosas estaban a punto de complicarse. Robert le pasó una mano por el pelo, con voz firme. «¿Estás listo para esto, muchacho?» Scout lanzó un ladrido suave. Sus ojos brillaban con determinación. El trío se dirigió al almacén en el coche patrulla de Daniels, mientras la tensión en el aire aumentaba a cada kilómetro que pasaba. A medida que se acercaban a la dirección, se hizo evidente la desolación de la zona. Las farolas rotas proyectaban sombras tenues sobre el pavimento agrietado y la imponente silueta del almacén se alzaba ominosa contra el cielo nocturno. Daniels aparcó a una distancia prudencial, con los faros apagados para no llamar la atención. Miró a Robert, que estaba sentado tranquilamente en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el almacén. «Si las cosas se tuercen, tú te quedas aquí», dijo Daniels con firmeza. Robert sonrió satisfecho. «No soy imprudente, agente». La unidad de refuerzo llegó instantes después, y Daniels informó a sus compañeros de la situación. Acordaron acercarse con cautela, dividiéndose en dos grupos para cubrir el perímetro. «Scout se queda conmigo», dijo Robert mientras Daniels le entregaba una radio policial. «Sasib captar cosas que podríamos pasar por alto». Daniels dudó, pero finalmente asintió. «De acuerdo, pero manténlo cerca». Mientras los agentes se acercaban al almacén, Scout aguzó las orejas y movió la nariz. Tiró suavemente de la silla de ruedas de Robert, guiándolo hacia una entrada lateral que los agentes habían pasado por alto. «Parece que ha encontrado algo», susurró Robert por la radio. Daniels se volvió hacia ellos, con las cejas fruncidas. «¿Qué es?» Robert señaló la entrada, una puerta de metal oxidado ligeramente entreabierta. «Parece que el explorador cree que hay algo ahí dentro». Daniels hizo un gesto a uno de los agentes para que le acompañara mientras se acercaba a la puerta. La empujó lentamente y el chirrido resonó en la noche. Dentro, el aire olía a hormigón húmedo y a algo más, algo acre y metálico. Scout soltó un gruñido bajo, con el cuerpo tenso. Robert apretó la correa. «Tranquilo, chico», murmuró. Daniels escudriñó la habitación con la linterna y descubrió hileras de jaulas apiladas contra las paredes. La mayoría estaban vacías, pero algunas contenían animales asustados, perros, gatos e incluso aves exóticas. Sus ojos reflejaban el haz de luz, llenos de miedo. «Central, aquí Daniels», dijo por radio. «Tenemos pruebas de tráfico de animales. Solicitamos control de animales y unidades adicionales». A medida que los agentes se adentraban en el almacén, oían voces apagadas procedentes de una habitación contigua.
Daniels hizo una señal de silencio e indicó al grupo que se dispersara. Se acercó con cuidado a la puerta y apretó el oído contra ella para escuchar. «Nos han descubierto», dijo una voz ronca. «Tenemos que trasladar el resto de las existencias esta noche». Otra voz respondió asustada. «No hay tiempo. Las carreteras están vigiladas». Daniels dio un paso atrás, con la mandíbula tensa. Hizo un gesto a los oficiales para que se pusieran en posición. Volviéndose hacia Robert, le susurró: «Quédate atrás». Robert asintió, pero no pudo evitar sentir una oleada de adrenalina mientras Scout permanecía alerta a su lado. Los agentes irrumpieron en la habitación con las armas desenfundadas. «Policía, las manos donde podamos verlas». Los hombres que estaban dentro se quedaron inmóviles, mirando a su alrededor en busca de una salida. Uno de ellos corrió hacia una salida trasera, pero Scout entró en acción. Se lanzó hacia adelante, ladrando con fuerza, y bloqueó el paso del hombre. La visión de los dientes del perro lo detuvo en seco. «Abajo, Scout», ordenó Robert, y el perro obedeció al instante, con el cuerpo aún tenso pero ya no agresivo. Los agentes actuaron con rapidez, esposaron a los sospechosos y aseguraron la habitación. Daniel se volvió hacia Robert, con una expresión de gratitud y respeto. «Tu perro tiene instinto», dijo. Robert sonrió con los ojos brillantes. Ha pasado por muchas cosas. Sabe cuando algo va mal. Cuando se llevaron a los sospechosos y empezaron a liberar a los animales, Daniels no pudo evitar sentir que aquella noche había cambiado algo. El caso, él mismo y el vínculo entre un hombre y su perro. Mientras se llevaban a los sospechosos en coches patrulla, el almacén se quedó extrañamente tranquilo. Los agentes trabajaban diligentemente para documentar las pruebas, fotografiar la escena y catalogar a los asustados animales que esperaban a ser rescatados. Scout estaba sentado al lado de Robert, con las orejas levantadas como si siguiera anticipando el peligro. Daniel se acercó a Robert y se agachó para encontrarse con su mirada. «Scout y tú habéis sido indispensables esta noche. Esa puerta no la habríamos encontrado sin él». Robert esbozó una pequeña sonrisa, sus dedos rozando el pelaje de Scout. «A veces es más listo que yo», bromeó. «Pero ¿qué pasa ahora? Estos animales merecen algo más que ser sacados de este infierno». Daniels asintió con el ceño fruncido. «Control de animales está en camino. Evaluarán y transportarán a los animales. Pero no siempre es un final feliz para todos ellos. No todos los refugios tienen recursos para tratar casos como este». La expresión de Robert se ensombreció. «Eso no está bien. Después de todo lo que han pasado, merecen una oportunidad de encontrar un hogar de verdad». Daniel suspiró, apoyándose en una viga de metal oxidado. «Esa es la realidad con la que lidiamos, Robert. Los salvamos de una pesadilla, solo para luchar por encontrar soluciones en el otro extremo». Scout soltó un suave quejido, apoyando la cabeza en la pierna de Robert, como si percibiera su angustia. «¿Y si pudiéramos hacer más?», preguntó Robert de repente, con tono resuelto. Daniel se enarcó una ceja. «¿Qué quieres decir?». Robert miró a Scout, con la inspiración brillando en sus ojos. «Yo también he pasado por un infierno, oficial. Perdí muchas cosas y parecía que no quedaba nada. Pero entonces llegó Scout y lo cambió todo. ¿Y si estos animales pudieran hacer lo mismo por los demás?». Daniel se inclinó la cabeza, intrigado. «¿Estás sugiriendo qué? ¿Un programa de rehabilitación? ¿Animales de terapia?». Robert asintió. «Exactamente. Un santuario que no se limite a albergarlos, sino que les dé un propósito. Personas que los necesitan tanto como una segunda oportunidad. Veteranos, ancianos, niños que necesitan apoyo emocional». Daniel se cruzó de brazos, con una leve sonrisa en los labios. «Es una idea ambiciosa, Robert». «Es más que una idea», respondió Robert con voz firme. «Es una solución. Estos animales no solo necesitan que los salven, sino que los curen. Y la gente como yo también los necesitamos». Antes de que Daniels pudiera responder, el sonido de unos neumáticos haciendo crujir la grava resonó en el almacén. Un todoterreno negro se detuvo y una mujer de mediana edad se apeó con actitud autoritaria. Llevaba una placa sujeta al cinturón y un portapapeles.
Es Mónica, dijo Daniels, señalándola con un gesto. Trabaja en la unidad de bienestar animal del condado. Ella se encargará a partir de aquí. Cuando Mónica se acercó, saludó a Daniels con un rápido movimiento de cabeza antes de dirigirse a Robert. Me han informado de la situación. ¿Fuiste tú quien encontró esa puerta? Robert señaló a Scout. Fue su nariz, no la mía. Los rasgos afilados de Mónica se suavizaron mientras se arrodillaba para acariciar a Scout. «Tienes uno bueno aquí», dijo cariñosamente antes de volverse hacia Robert. «Nos aseguraremos de que estos animales reciban atención médica y refugio, pero no damos abasto. Tantos rescates saturarán nuestro sistema». La mandíbula de Robert se tensó. «Entonces, déjame ayudar. Tengo un terreno a las afueras de la ciudad, unos cuantos edificios en desuso. Si puedo convertirlos en un santuario temporal, ¿podemos trabajar juntos?» Mónica vaciló, claramente intrigada pero cautelosa. «Es una oferta generosa, pero supone mucha responsabilidad. Estos animales necesitan cuidados adecuados, financiación, voluntarios». «Ya me las apañaré», intervino Robert. «Le debo la vida a Scout. Es lo menos que puedo hacer». Daniels observó el intercambio, la admiración parpadeando en sus ojos. «Puede que tengas más apoyo del que crees», dijo. «Conozco a algunas personas que estarían dispuestas a ayudar y tengo algo de tiempo libre cuando no estoy de turno». Mónica sonrió débilmente. «De acuerdo. Si va en serio, mañana mismo me encargaré de trasladar el primer lote de animales, pero tendrás que demostrar que esto es algo más que una bonita idea». «Es más que eso», respondió Robert, con voz firme. «Es una promesa». El resto de la tarde transcurrió en un torbellino de actividad. El equipo de Mónica llegó con furgonetas de transporte, cargando cuidadosamente a los animales y garantizando su seguridad. Daniel se quedó para supervisar la operación, sin perder de vista a Robert, que ya estaba anotando los planes en un bloc de notas. Scout pareció percibir el cambio de energía de su dueño y movió la cola mientras permanecía cerca. El perro, antaño reticente, había encontrado su propósito y ahora Robert estaba decidido a dar la misma oportunidad a los demás. Cuando la última furgoneta se alejó, el almacén estaba vacío y su silencio se había llenado de potencial en lugar de desesperación. Robert se volvió hacia Daniels, con un brillo decidido en los ojos. «Esto es solo el principio». Daniels le dio una palmada en el hombro. «Eres un hombre testarudo, Robert, pero creo que eso es exactamente lo que este pueblo y esos animales necesitan». A la mañana siguiente, el sol salió sobre la pequeña propiedad de Robert, arrojando una luz dorada sobre el granero destartalado y los campos vacíos. La tranquila serenidad no concordaba con la tarea que tenían por delante. Scout se sentó al lado de Robert mientras éste estudiaba un tosco plano que había esbozado en un trozo de papel. «Muy bien, muchacho», dijo Robert, pasando una mano por el pelaje de Scout. «Tenemos trabajo que hacer». Poco después, Mónica llegó con la primera furgoneta de transporte. Dentro había 6 perros, cada uno en diferentes estados de abandono, pelaje enmarañado, costillas visibles y ojos cansados. Mónica bajó de la furgoneta con una expresión cautelosa y un portapapeles en la mano. «¿Esto es lo que tenemos por ahora? ¿Seguro que estás preparado?» Robert asintió con una determinación inquebrantable. «Se merecen una oportunidad». Mientras descargaban con cuidado a los perros, uno en particular llamó la atención de Scout. Un terrier tembloroso y desgarbado al que le faltaba pelo. El terrier gruñó débilmente, con el rabo metido entre las patas. Scout se quedó quieto, con la cabeza inclinada por la curiosidad, antes de mover suavemente la cola. El gruñido del terrier se suavizó y olfateó cautelosamente el aire, observando a Scout. «Parece que ya tienes ayudante», dijo Mónica, con un deje de diversión en la voz. «Creo que se entienden», respondió Robert, observando cómo Scout se tumbaba y se acercaba al terrier sin amenazarlo. La interacción despertó una fugaz esperanza en Robert. Si Scout puede volver de donde estaba, quizá este pequeñajo también pueda. El sonido de los neumáticos al crujir en la entrada de grava interrumpió el momento. Daniel salió del coche con una caja de herramientas en una mano
y una bolsa de comida para perros en la otra. Pensé que necesitarías ayuda. Robert sonrió satisfecho. No me pareces un manitas, Sa. Daniels rió entre dientes. Digamos que sé seguir instrucciones. Además, alguien tiene que vigilarte. A lo largo del día, la propiedad cobró vida con la actividad. Mónica enseñó a Robert y Daniels a montar perreras improvisadas en el granero, insistiendo en la importancia de que la cama estuviera limpia, el agua fresca y la valla segura. Los perros observaban desde sus recintos provisionales, con ojos cautelosos pero curiosos. Robert sintió que el peso de la responsabilidad se hacía más pesado a medida que pasaban las horas. Por mucho que quisiera salvarlos a todos, la realidad de sus necesidades era abrumadora. Las provisiones ya escaseaban y el granero, con sus vigas de madera que crujían y sus paredes con corrientes de aire, distaba mucho de ser un refugio ideal. Al caer la tarde, Robert estaba sentado sobre un fardo de heno, con la cabeza entre las manos. Scout yacía a su lado, apoyando la cabeza en la bota de Robert, como si percibiera su angustia. Mónica se acercó con voz dulce. No pasa nada por sentirse abrumado. La mayoría de la gente ni siquiera intentaría lo que estás haciendo. Robert levantó la vista con expresión cansada pero decidida. Estos animales no tienen a nadie más. Si me rindo, ¿qué les pasará? Mónica dudó antes de sentarse a su lado. No puedes salvar a todos los perros, Robert, pero para los que salvas, significa todo. Su conversación se vio interrumpida por un alboroto cerca de la puerta del granero. Uno de los perros, un chucho larguirucho de pelaje rojizo, había conseguido escaparse de su recinto y correteaba por la propiedad. Scout entró en acción, ladrando suavemente mientras alejaba al perro del camino y lo llevaba de vuelta al granero. Observando los cuidadosos movimientos de Scout, Robert sintió una oleada de gratitud por su compañero de 4 patas. «Ese perro es más valiente que yo», murmuró. Daniels, que había estado clavando un trozo de valla en su sitio, lo oyó y sonrió satisfecho. «Tiene tu terquedad, eso seguro». Cuando el sol se ocultó en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la propiedad, el primer día terminó con una mezcla de cansancio y satisfacción. El granero, aunque todavía era una obra en construcción, albergaba ahora a los perros rescatados en espacios limpios y seguros. Scout patrullaba la zona, controlando a cada perro como si asumiera el papel de cuidador. Esa noche, cuando Robert se sentó junto a la hoguera de su modesta casa, Mónica y Daniels se unieron a él. El aire era fresco y el crepitar de las llamas proporcionaba un reconfortante telón de fondo a su conversación. «Has empezado algo bueno», dijo Daniels con voz sincera, «pero vas a necesitar algo más que buenas intenciones para mantenerlo». Mónica asintió. «Hay subvenciones para operaciones de rescate de animales y puedo ponerte en contacto con algunos veterinarios locales que podrían ofrecer servicios con descuento. Pero esto no puede ser una misión en solitario, Robert. Necesitarás un equipo». Robert miró fijamente a las llamas, con la mente llena de posibilidades. «Haré lo que haga falta. Estos animales merecen una oportunidad». Daniels enarcó una ceja, «incluso si eso significa pedir ayuda». Robert soltó una risita irónica. Incluso entonces, Mónica sonrió. «Bien, porque vas a necesitar toda la ayuda posible». Mientras el fuego se consumía, los tres se sentaron en un silencio agradable, con el peso de su misión compartida asentándose sobre ellos. A lo lejos, los suaves sonidos de los perros al acostarse llenaban el ambiente, un recordatorio de las vidas que ya habían empezado a cambiar. La mañana siguiente amaneció con una urgencia silenciosa. Robert se levantó antes del amanecer, revisando las improvisadas perreras y rellenando los cuencos de agua. Scout permanecía cerca, moviéndose con determinación, como si comprendiera el peso de la misión. A medida que la ciudad empezaba a animarse, una sensación de inquietud se apoderó de Robert. Mónica había mencionado el día anterior que no todo el mundo en la zona apoyaba los esfuerzos de rescate. Algunos consideraban que los perros vagabundos eran una molestia, o peor aún, una amenaza para el ganado y el valor de las propiedades. La idea le carcomió,
pero la apartó. No tenía tiempo para dudas. Mónica llegó a media mañana con otro cargamento de provisiones y el rostro tenso por la preocupación. Recibí una llamada de alguien del refugio de la ciudad. Comenzó mientras le entregaba a Robert un portapapeles. En la ciudad se habla de lo que estás haciendo aquí. Algunas personas no están contentas. Robert frunció el ceño y hojeó los papeles. ¿Cuál es el problema? No es que estos perros molesten a nadie. Creen que lo harán, dijo Mónica, bajando la voz. Hay un grupo de lugareños que llevan años quejándose de los perros callejeros. No quieren una operación de rescate en su patio trasero. Y si hacen suficiente ruido, el condado podría cerrar todo esto. Robert apretó los dientes. Sospechaba que habría resistencia, pero no estaba preparado para una oposición organizada. Que vengan. Yo me encargaré de ellos. Daniel se detuvo instantes después, bajando de su camioneta con un periódico bajo el brazo. Quizá quieras leer esto, dijo, entregándoselo a Robert. El titular de la primera página le revolvió el estómago. El refugio de perros de un hombre local desata la polémica. El artículo detallaba los esfuerzos de rescate, pero ofrecía una imagen contradictoria, haciendo hincapié en las preocupaciones de los vecinos por el posible ruido, las enfermedades y la devaluación de la propiedad. Varias citas de fuentes anónimas eran especialmente duras y acusaban a Robert de crear problemas en la comunidad. «Anónimas», murmuró Robert con la mandíbula tensa. «Cobardes». Mónica se inclinó para leer el artículo. Este tipo de publicidad puede ir en ambas direcciones. Puede atraer más apoyo o empeorar las cosas. Scout ladró de repente, atrayendo su atención hacia la entrada. Un elegante todoterreno negro se acercó y un hombre vestido con un traje impecable salió de él, con un porte que denotaba autoridad. «¿Señor Gray?», dijo el hombre, mostrando una placa. «Soy el agente Stevens, de control de animales». A Robert se le revolvió el estómago. Asintió, dando un paso adelante. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hemos recibido quejas sobre un gran número de animales en su propiedad», dijo Stevens, su tono profesional pero frío. «Estoy aquí para asegurarme de que todo está en regla». Robert sintió que se enfurecía, pero se contuvo. «Le invito a echar un vistazo. Hemos seguido todas las directrices que Mónica nos ha dado». Stevens enarcó una ceja, pero siguió a Robert por el granero con el portapapeles en la mano. Mientras inspeccionaba las perreras, tomaba notas pero no hacía comentarios. Los perros, al notar su presencia, ladraban nerviosos. Scout permaneció cerca de Robert, con la mirada fija en el oficial. Al cabo de media hora, Stevens cerró el portapapeles. «Por ahora, la configuración es adecuada», dijo. «Pero necesitaré ver un plan detallado para el cuidado y la expansión a largo plazo si pretende mantener tantos animales, y tenga en cuenta que si llegan más quejas, tendremos que reevaluarlo». Mónica intervino, con voz firme. «El señor Gray ha estado trabajando incansablemente para asegurarse de que estos animales reciben los cuidados adecuados. ¿No es eso lo que deberíamos fomentar?». Stevens la miró con severidad. «La ley es la ley, señora. Solo estoy aquí para hacerla cumplir». Mientras el todoterreno se alejaba, Robert dejó escapar un suspiro frustrado. «Esto es solo el principio, ¿no?». Mónica asintió. «Probablemente. Pero también significa que estás en su radar, lo que podría ser bueno si mantienes todo dentro de la legalidad». Daniels le dio una palmada en la espalda a Robert. «Te has enfrentado a cosas peores. Tú puedes con esto». Pero Robert no podía deshacerse de la persistente sensación de que los obstáculos no hacían más que crecer. Pasó el resto del día revisando papeles, elaborando un plan de expansión detallado y buscando permisos. Scout permaneció a su lado, con su firme presencia como pequeño consuelo. Por la tarde surgió otro reto. Mientras Robert recorría la propiedad, notó movimiento cerca del límite de la arboleda. Al principio pensó que se trataba de un perro callejero, pero al acercarse, se dio cuenta de que era algo totalmente distinto. Un pequeño grupo de adolescentes merodeando cerca de la valla. Uno de ellos sostenía un bote de spray y lo agitaba agresivamente. gritó Robert, con voz firme.
¿Qué creéis que estáis haciendo? Los adolescentes se quedaron inmóviles, asustados. Uno de ellos, un chico larguirucho con una sonrisa desafiante, dio un paso adelante. Solo dejaba un mensaje, viejo. Se burló señalando el grafiti recién pintado en la valla. Aquí no se admiten perros. Scout ladró con fuerza, con una postura alerta, pero no amenazadora. El sonido pareció inquietar al grupo, que se retiró rápidamente hacia el bosque. Robert inspeccionó el acto vandálico y se le oprimió el pecho. Las palabras parecían un ataque directo a todo lo que estaba intentando construir. Sacó su teléfono y tomó una foto antes de volver al granero. Mónica seguía allí, limpiando las provisiones. Cuando vio su expresión, frunció el ceño. ¿Qué ha pasado? Más oposición, murmuró Robert, mostrándole la foto. Parece que esta pelea se va a poner más fea. Los ojos de Mónica se endurecieron. Entonces contraatacaremos, con la verdad. Deja que yo me ocupe de los medios. Le daremos la vuelta a esto. Robert asintió, recuperando la determinación. Ya no se trata solo de mí. Se trata de estos perros y de demostrar que se merecen algo mejor. Los días siguientes al incidente vandálico fueron tensos pero productivos. Mónica, fiel a su palabra, lanzó una campaña mediática para contrarrestar la creciente resistencia. Se puso en contacto con los medios de comunicación locales, invitándoles a visitar el refugio y compartir historias de los perros rescatados. En una semana llegaron 2 periodistas con cámaras y cuadernos, dispuestos a documentar los progresos. Robert sintió una mezcla de ansiedad y determinación mientras los guiaba por el establo. Scout trotaba a su lado. Su actitud tranquila contrastaba con los nervios de Robert. «Este es Scout», dijo Robert, acariciando la cabeza del perro. «Por él empecé todo esto». Los periodistas se inclinaron hacia él, intrigados. «Cuéntenos su historia», pidió uno de ellos. Robert dudó un momento y luego contó cómo Scout había llegado a su vida. El cachorro abandonado, las dificultades que habían pasado juntos y el vínculo que los había salvado a ambos. Mientras hablaba, se dio cuenta de que el equipo de cámaras captaba cada palabra, con los objetivos enfocados no solo en Scout, sino también en el hombre que le había dado una segunda oportunidad. Mientras tanto, Mónica dirigió a los periodistas hacia las perreras, donde los demás perros descansaban o jugaban. Les presentó a cada uno de los animales y les contó sus historias con todo detalle. Allí estaba Daisy, una tímida terrier que había sobrevivido a un hogar abandonado, y Rocky, un animoso pastor que había estado encadenado a la intemperie a temperaturas bajo cero. Cada historia era un testimonio de resistencia y de la importancia de las segundas oportunidades. A medida que la cobertura mediática iba cobrando fuerza, la opinión pública empezó a cambiar. Los comentarios positivos inundaron las redes sociales y muchos vecinos expresaron su apoyo al refugio. Las donaciones llegaron con cuentagotas, pequeñas cantidades al principio, pero suficientes para marcar la diferencia. Animados por la respuesta, Mónica y Robert organizaron una jornada de puertas abiertas para dar la bienvenida a la comunidad y mostrar su trabajo. El día de la jornada de puertas abiertas, el refugio bullía de actividad. Los voluntarios colocaron mesas con folletos informativos, formularios de adopción y productos para recaudar fondos. Scout estaba orgulloso en la entrada, con un pañuelo que decía «Adopta, no compres». Para sorpresa de Robert, empezaron a aparecer caras conocidas entre la multitud. Daniels llegó con su mujer y sus hijos, que enseguida se acercaron a los perros. «Este sitio tiene muy buena pinta», dijo Daniels, dándole una palmada en el hombro a Robert. «Minnie, habéis recorrido un largo camino». Los esfuerzos de Mónica por llegar a los escépticos también dieron sus frutos. Entre los asistentes se encontraban algunos de los vecinos que inicialmente habían expresado su preocupación. Una mujer, la señora Carter, se acercó a Robert vacilante. Al principio no estaba segura de todo esto, admitió, echando un vistazo al bullicioso granero. Pero viéndolo en persona, es impresionante. Robert esbozó una pequeña sonrisa. No se trata solo de los perros. Se trata de demostrar que vale la pena el esfuerzo. La señora Carter asintió,
Su expresión se suavizó. Creo que están haciendo algo bueno aquí. Avísenme si necesitan ayuda. El acto fue un éxito. Varios perros encontraron un nuevo hogar y se recaudaron suficientes donativos para cubrir los gastos inmediatos. Cuando los últimos visitantes se marcharon, Robert sintió un rayo de esperanza de que la marea estaba cambiando. Esa noche, mientras limpiaba, vio a Scout sentado junto a la puerta del establo mirando a lo lejos. Curioso, se acercó y siguió la mirada del perro. A la luz mortecina, vio la figura de un niño cerca de la valla, el mismo que la había pintarrajeado días antes. El chico se quedó inmóvil cuando vio acercarse a Robert, que se debatía claramente entre correr o no. Sin embargo, Robert se detuvo a unos metros y le habló con calma. «¿Has estado aquí antes?» El chico se inquietó, pero no respondió. Robert se agachó, haciéndose menos intimidante. «Sabes, todo el mundo merece una oportunidad para hacer las cosas bien, y tú también, mi». El chico levantó la vista, con una mezcla de culpa y desafío en el rostro. «No quise decir nada con eso. Mi padre dice que los perros así son peligrosos». Robert asintió lentamente. «He oído a gente decir eso. ¿Pero alguna vez has pasado tiempo con un perro como Scout?» El chico negó con la cabeza. «Entonces quizás sea hora de que lo hagas», dijo Robert, haciendo un gesto a Scout para que se acercara. El perro se acercó con cautela, percibiendo el nerviosismo del chico. Scout ha sufrido mucho, pero es uno de los perros más amables que jamás conocerás. Adelante, dale una palmadita. Vacilante, el chico extendió la mano. Scout la olfateó y se inclinó hacia él, moviendo la cola. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro del chico mientras acariciaba el pelaje del perro. «¿Ves?», dijo Robert. «No es tan peligroso después de todo». El chico asintió, bajando las defensas. «Supongo que no». Mientras el chico se alejaba, Robert sintió una oleada de esperanza. No se trataba solo de cambiar mentalidades, sino de tender puentes, de interacción en interacción. Unas semanas después de la jornada de puertas abiertas, el refugio iba cobrando impulso, pero también sus dificultades. El refugio recibía un flujo constante de perros, cada uno con su propia historia desgarradora. Mientras Mónica trabajaba incansablemente para atender el creciente interés del público y gestionar a los voluntarios, Robert se esforzaba por seguir el día a día del cuidado de los animales. Una mañana especialmente ajetreada, Robert volvió a encontrar a Scout sentado junto a la puerta del establo, con las orejas aguzadas. Esta vez, Scout gruñía suavemente, con la mirada fija en algo a lo lejos. Siguiendo su mirada, Robert vio a dos hombres cerca de la valla. No eran de la zona, se dio cuenta por su comportamiento y por la camioneta sin matrícula aparcada cerca. A Robert se le revolvieron las tripas de inquietud. Se acercó con cautela, con Scout a su lado. «¿Puedo ayudarle?», gritó Robert. Uno de los hombres, alto y de aspecto rudo, sonrió satisfecho. «He oído que tienen muchos perros aquí. Se nos ocurrió echar un vistazo». «Esto es propiedad privada», respondió Robert con firmeza. «Si estáis interesados en adoptar, tendréis que volver en horario de apertura». El hombre más bajo rió entre dientes, apoyándose despreocupadamente en la valla. «No estamos aquí para eso. Algunos creen que este refugio da más problemas de los que vale. Perros ruidosos, animales sucios, ya te haces una idea». La mandíbula de Robert se tensó. «Cumplimos todas las normas. Si tiene algún problema, llévelo a las autoridades». «Oh, lo haremos», se burló el hombre alto. «Pero hasta entonces, tal vez piensen cuánto tiempo pueden mantener este lugar en funcionamiento con tanta oposición». Scout gruñó más fuerte, su postura protectora. Los hombres intercambiaron miradas y retrocedieron, pero no antes de que el más bajo añadiera: «Cuidado en quién confías, Trent. No todo el mundo te apoya». Mientras el camión se alejaba, Robert no podía evitar la sensación de que no se trataba de una visita al azar. Sospechaba que esos hombres habían sido contratados por alguien que quería cerrar el refugio. Tal vez un vecino descontento o alguien descontento con la creciente visibilidad del refugio. Ese mismo día, Mónica irrumpió en el granero con el teléfono en la mano. «Robert,
No te lo vas a creer. Le dio el teléfono que mostraba una publicación en las redes sociales en la que se acusaba al refugio de negligencia y malas condiciones. Aparecían fotos de perros enfermos en perreras sucias, fotos que Robert reconoció inmediatamente como falsas. ¿Quién ha publicado esto?, preguntó Robert, con voz cortante. Una cuenta anónima, respondió Mónica, pero se está difundiendo rápidamente. La gente comenta, comparte. Es malo. Robert sintió una oleada de ira y frustración. El momento era demasiado perfecto. Tenía que estar relacionado con los hombres que había visto antes. No podemos dejar esto sin respuesta. Mónica asintió. Ya me he puesto en contacto con nuestros seguidores, pidiéndoles que publiquen críticas positivas y fotos. Pero necesitamos algo más grande para contrarrestar esto. Robert se lo pensó un momento y dijo, ¿qué tal una retransmisión en directo? Mostraríamos a la gente cómo es exactamente el refugio, en tiempo real. A la mañana siguiente, Mónica instaló una cámara en el granero y transmitió en directo a la página de redes sociales del refugio. Robert se colocó frente a la cámara, flanqueado por Scout y algunos perros más. «Buenos días a todos», empezó Robert, con voz firme a pesar de la tensión en el pecho. «Soy Robert Tren y este es mi refugio. Recientemente se han hecho algunas acusaciones falsas contra nosotros, alegando que no cuidamos a nuestros animales adecuadamente. Quiero mostrarles la verdad. La cámara recorre el establo, captando las perreras limpias, la comida y el agua frescas y los perros felices y sanos que mueven la cola». Mónica narró en segundo plano, señalando las mejoras que habían hecho con las donaciones que habían recibido. A medida que continuaba la retransmisión en directo, llovían los comentarios. Los simpatizantes expresaron su aliento, mientras que los escépticos admitieron que el refugio tenía mucho mejor aspecto del que sugerían las fotos engañosas. El vídeo ganó adeptos y llegó a miles de espectadores en pocas horas. Al final del día, la reputación del refugio no solo se había restablecido, sino que se había reforzado. Las donaciones aumentaron y más voluntarios se apuntaron para ayudar. Sin embargo, Robert sabía que este no era el final de sus retos. Esa noche, mientras Robert cerraba el granero, encontró a Scout paseándose cerca de la puerta trasera, gimoteando suavemente. Siguiendo al perro, Robert descubrió una pequeña nota arrugada encajada bajo el marco de la puerta. La desdobló y leyó las palabras garabateadas a toda prisa. «Márchate mientras puedas. La próxima vez no serán solo palabras». Robert agarró con fuerza el papel y miró a Scout. «Intentan asustarnos, muchacho», murmuró, «pero no saben con quién están tratando». Scout ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. La nota que Robert encontró pesaba mucho en su mente mientras se preparaba para otro día en el refugio. No podía ignorar la amenaza, pero tampoco podía dejar que el miedo dictara sus acciones. En su lugar, canalizó su inquietud en acción. Era hora de enfrentarse a quienquiera que estuviera detrás de la campaña contra el refugio. Mónica, siempre un paso por delante, sugirió un enfoque proactivo. «Tenemos que adelantarnos a esto», dijo, colocando una pila de folletos sobre la mesa. «Organicemos un acto comunitario, una feria de adopción de perros. Invitaremos a las empresas locales, a las fuerzas del orden y a los medios de comunicación. Cuanta más gente vea el buen trabajo que estamos haciendo, más difícil le resultará a cualquiera difundir mentiras». Robert dudó. «¿Crees que es seguro? Quien haya dejado esa nota podría intentar algo». «Tomaremos precauciones», respondió Mónica con firmeza. «Además, dejar que nos asusten y nos escondan no es una opción». A medida que se intensificaban los preparativos para el evento, las tensiones seguían latentes. El refugio recibió más amenazas anónimas, y Robert se percató de la presencia de coches desconocidos en las inmediaciones a horas intempestivas. A pesar de ello, el apoyo al refugio fue en aumento. Las empresas locales donaron suministros y los voluntarios trabajaron sin descanso para preparar el granero para la feria. El día del evento amaneció soleado y cálido. Pancartas de colores brillantes se alineaban en el camino de entrada, e hileras de mesas mostraban formularios de adopción,
productos e información sobre el refugio. Mónica incluso había preparado un camión de comida y un puesto de peluquería para mascotas, lo que contribuía a crear un ambiente festivo. Scout, con un pañuelo recién puesto, se sentó orgulloso cerca de la entrada cuando empezaron a llegar los visitantes. Los niños se agolpaban junto a él y él respondía moviendo la cola y dándole suaves codazos. Robert observó a la multitud y sus ojos se posaron en un grupo de agentes uniformados que habían pasado por allí. Uno de ellos, el agente Daniels, se acercó asintiendo con la cabeza. «Parece que tenéis una buena asistencia. Gracias por venir», dijo Robert estrechándole la mano. No estaba seguro de cómo iría esto. Daniels esbozó una pequeña sonrisa. «Tienes mucho apoyo en esta ciudad, Trent. No dejes que unas cuantas manzanas podridas lo arruinen». A medida que se intensificaban los preparativos, la tensión seguía creciendo. El refugio recibió más amenazas anónimas y Robert se percató de la presencia de coches desconocidos en las inmediaciones a horas intempestivas. A pesar de ello, el apoyo al refugio fue en aumento. Las empresas locales donaron suministros y los voluntarios trabajaron sin descanso para preparar el granero para la feria. El día del evento amaneció soleado y cálido. Pancartas de colores brillantes se alineaban en el camino de entrada e hileras de mesas mostraban formularios de adopción, productos e información sobre el refugio. Mónica incluso había preparado un camión de comida y un puesto de peluquería para mascotas, lo que contribuía a crear un ambiente festivo. Scout, con un pañuelo recién puesto, se sentó orgulloso cerca de la entrada cuando empezaron a llegar los visitantes. Los niños se agolpaban junto a él y él respondía moviendo la cola y dándole suaves codazos. Robert observó a la multitud y sus ojos se posaron en un grupo de agentes uniformados que habían pasado por allí. Uno de ellos, el agente Daniels, se acercó asintiendo con la cabeza. «Parece que tenéis una buena asistencia. Gracias por venir», dijo Robert estrechándole la mano. No estaba seguro de cómo iría esto. Daniels esbozó una pequeña sonrisa. «Tienes mucho apoyo en esta ciudad, Trent. No dejes que unas cuantas manzanas podridas lo arruinen». Aquella noche, una vez concluido el evento, Robert y Mónica se sentaron en el granero, rodeados de perros dormidos y de los restos de un día lleno de éxitos. Scout yacía a los pies de Robert. Su presencia era un reconfortante recordatorio de por qué estaban luchando tanto. «Tenemos que averiguar quién está detrás de esto», dijo Robert con voz grave. «Ese hombre no apareció solo». Mónica asintió. «He estado pensando lo mismo. Empecemos por la matrícula. Daniels podría ayudarnos». Al día siguiente, Robert se reunió con el agente Daniels y le comunicó el número de matrícula. Daniels prometió investigar discretamente, comprendiendo lo delicado de la situación. Unos días más tarde, Daniels llamó con una actualización. «Tenías razón al sospechar», dijo. «El coche está registrado a nombre de una empresa de seguridad privada. Y adivina quién los contrató. Uno de tus vecinos, el señor Carter». La mandíbula de Robert se tensó. El señor Carter había sido uno de los más firmes opositores al refugio desde su creación. «¿Cuál es su motivo?» «Es difícil de decir», respondió Daniels, «pero apostaría a que tiene algo que ver con el valor de la propiedad. La gente como él solo ve números, no vidas». Robert dio las gracias a Daniels y colgó, con la resolución endureciéndose. Era hora de enfrentarse al señor Carter. Aquella tarde, Robert se plantó ante la puerta del señor Carter, con Scout a su lado. Cuando Carter abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad. «Robert, ¿qué te trae por aquí?» «Sé que has estado intentando cerrarnos el paso», dijo Robert sin rodeos. «Contratando gente para intimidarnos, difundiendo mentiras. Ahora se acabó». Carter se puso rígido. «No puedes demostrar nada». Robert se mantuvo firme. «No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para decirte que no importa lo que hagas, el refugio no va a ninguna parte. Tenemos el apoyo de la comunidad y estamos haciendo un buen trabajo. Puedes subir a bordo o seguir malgastando tu energía luchando contra nosotros». Carter no dijo nada, pero el parpadeo de incertidumbre en sus ojos
Le dijo a Robert que sus palabras habían tenido éxito. Mientras Robert se alejaba, con el explorador trotando a su lado, sintió un renovado propósito. Se enfrentaban a fuerzas poderosas, pero con determinación y el apoyo de la comunidad, sabía que podrían capear el temporal. La confrontación con el señor Carter pesaba en la mente de Robert mientras regresaba al refugio. Sabía que Carter no actuaba solo, y el silencio del hombre no hizo más que confirmar sus sospechas. Pero Robert también sabía que el refugio era más fuerte que nunca, gracias al apoyo comunitario del día en la feria de adopción. Una semana después, Robert estaba en el granero, atendiendo a un nuevo grupo de rescatados, cuando Mónica irrumpió con un montón de papeles. «Tienes que ver esto», le dijo con voz apremiante. Le entregó un folleto con acusaciones enérgicas e incendiarias contra el refugio impresas en la parte superior. El panfleto se había distribuido de forma anónima por los buzones de toda la ciudad. «Condiciones inseguras, explotación de animales y fraude», leyó Robert en voz alta, con el estómago revuelto. «Están redoblando la apuesta». Mónica asintió. «Y hay más. El grupo de Carter está organizando una reunión ciudadana la semana que viene para pedir el cierre del refugio». Robert suspiró y se apoyó en la puerta de la caseta. «Necesitamos un plan, Mónica. No podemos dejar que ganen». Mónica le puso una mano en el hombro. «Entonces contraataquemos, con la verdad». La semana anterior a la reunión fue un torbellino de preparativos. Robert y Mónica reunieron pruebas del impacto del refugio, registros de adopciones exitosas, testimonios de familias y un desglose detallado de las finanzas del refugio para contrarrestar las acusaciones de fraude. También se pusieron en contacto con los medios de comunicación locales para invitarles a cubrir la reunión. El día de la reunión, Robert llegó pronto al ayuntamiento. La sala se llenó rápidamente de gente, muchos con pancartas de apoyo al refugio, mientras que un grupo más pequeño pero ruidoso permanecía de pie cerca del fondo, liderado por el señor Carter. Scout estaba sentado en silencio al lado de Robert. Su actitud tranquila contrastaba con la tensión de la sala. La reunión comenzó con la intervención de Carter. Presentó un pase de diapositivas lleno de imágenes distorsionadas y estadísticas engañosas, pintando el refugio como una plaga para la comunidad. Mientras hablaba, se oían murmullos entre los asistentes, algunos asintiendo, otros moviendo la cabeza con incredulidad. Cuando Carter terminó, el moderador llamó a Robert al estrado. Estaba de pie, con el corazón palpitante, pero cuando miró a la multitud, vio caras conocidas. Familias que habían adoptado en el refugio, voluntarios que habían pasado incontables horas cuidando de los animales, e incluso el oficial Daniels, que le hizo un sutil gesto de ánimo. Robert respiró hondo. «Buenas noches», empezó con voz firme. «No estoy aquí para atacar a nadie, estoy aquí para defender la verdad». Empezó por abordar las acusaciones financieras, mostrando hojas de cálculo y recibos que demostraban que cada dólar donado se había utilizado en beneficio de los animales. Compartió fotos de perros felices y sanos en sus nuevos hogares y proyectó un montaje de vídeo de familias que contaban cómo sus vidas se habían transformado gracias a sus adopciones. «Pero no se trata solo de cifras», continuó Robert con voz cada vez más fuerte. «Se trata de la comunidad. Se trata de dar una segunda oportunidad a animales como Scout y de unir a la gente». Señaló a Scout, que movió la cola y se levantó, ganándose un aplauso del público. Scout fue una vez un perro callejero, abandonado por la sociedad, pero ahora es un perro de terapia que ayuda a niños en escuelas y hospitales. Eso es lo que hacemos aquí. Vemos potencial donde otros ven problemas. Mientras Robert hablaba, la energía de la sala cambió. La gente que había estado indecisa empezó a asentir y su escepticismo desapareció. Incluso algunos de los partidarios de Carter bajaron sus carteles y sus expresiones se suavizaron. Cuando Robert terminó, la sala estalló en aplausos. Pero antes de que pudiera retirarse, una joven de la primera fila levantó la mano. «¿Puedo decir algo?». El moderador asintió y la chica se puso en pie con una foto enmarcada. «Esta es Lucy», dijo,
sosteniendo la foto de una Golden Retriever. La adoptamos del refugio el año pasado. Es mi mejor amiga y me ayudó cuando tenía miedo de ir al colegio. Sin el refugio, no la tendría. A Robert se le llenaron los ojos de lágrimas cuando más personas se pusieron en pie para compartir sus historias. Una madre soltera contó cómo un perro rescatado había ayudado a su hijo autista a comunicarse por primera vez. Un anciano contó cómo su perro adoptivo le había hecho compañía tras el fallecimiento de su esposa. Carter, visiblemente incómodo, intentó intervenir, pero el público no se lo permitió. «Ya le hemos oído bastante», gritó alguien, y otros murmuraron en señal de acuerdo. Finalmente, el moderador pidió que se votara si el refugio debía seguir abierto. Las manos se alzaron por toda la sala en señal de apoyo. El grupo de Carter, superado en número y silenciado, se marchó derrotado. Mientras la multitud se dispersaba, Robert y Mónica se quedaron recogiendo su material. El agente Daniels se acercó con una sonrisa. «Lo has conseguido, Robert. Les has mostrado la verdad». Robert miró a Scout, que le dio un suave codazo en la mano. «Todos lo hicimos. No fui solo yo. El refugio no solo permaneció abierto, sino que prosperó». Las donaciones llegaron a raudales y nuevos voluntarios se apuntaron para ayudar. Los acontecimientos de la reunión se convirtieron en un punto de inflexión, no solo para el refugio, sino para toda la comunidad. Unas semanas después, Robert estaba en el granero viendo a Scout jugar con un grupo de perros recién adoptados. «Lo has hecho bien, colega», dijo, acariciando la cabeza de Scout. «Todos lo hicimos». Scout movió la cola, como si estuviera de acuerdo. El calor del sol se filtraba por las ventanas del granero, mientras Robert, con Scout a su lado, reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado. El refugio, que antes era blanco de acusaciones infundadas, ahora prosperaba y su reputación era más sólida que nunca. La batalla que habían librado no era solo por los animales, era por el corazón de la comunidad, una lucha para demostrar que la compasión y la verdad podían vencer a los prejuicios y la codicia. En las semanas siguientes a la reunión municipal, el refugio recibió una avalancha de apoyo. Llegaron donativos de toda la región, muchos acompañados de sentidas cartas de personas inspiradas por la historia de Scout y la resistencia del refugio. Las familias que habían adoptado en el refugio se ofrecieron voluntarias para ayudar en todo, desde la limpieza de las perreras hasta la organización de eventos de adopción. La prensa local publicó artículos de seguimiento en los que se destacaba el impacto del refugio, consolidando su lugar como parte apreciada de la comunidad. Robert notó un cambio en la gente que le rodeaba. Los vecinos que antes ignoraban el refugio, ahora se acercaban con provisiones o simplemente para visitar a los animales. Incluso el agente Daniels, que una vez había rociado a Scout con spray de pimienta, se convirtió en un visitante habitual que a menudo traía a su hijo a jugar con los perros. Una tarde, Mónica se acercó a Robert con una carpeta en la mano. «¿Qué vas a querer ver esto?», le dijo con la cara radiante de emoción. Dentro había una propuesta de un consorcio empresarial local que se ofrecía a financiar la ampliación del refugio. Querían construir una nueva ala dedicada al adiestramiento de perros de terapia, inspirada en la historia de Scout. Robert sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. «Esto es increíble», dijo, con la voz cargada de emoción. «Scout, parece que vas a tener compañía». La transformación del refugio fue más allá de su espacio físico. Robert y Mónica organizaron programas de ayuda a la comunidad, enseñando a los niños el cuidado de los animales y la importancia de la bondad. Scout se convirtió en el rostro de estos programas, visitando escuelas y hospitales, repartiendo alegría allá donde iba. Su historia fue un poderoso recordatorio del impacto que puede tener un animal, no solo en una persona, sino en toda una comunidad. Un día, durante un acto de adopción en el parque, un niño se acercó a Scout con una sonrisa dubitativa. «¿Es el perro del cuento?», preguntó mirando a Robert. «Claro que sí», respondió Robert, arrodillándose junto a Scout. «Y le encantaría conocerte». El niño se arrodilló y Scout le dio un suave codazo en la mano, ganándose una risita.
Quiero ayudar a perros como él algún día, dijo el niño, con una voz llena de determinación. A Robert se le hinchó el corazón. Puedes hacerlo. La bondad y el valor pueden cambiar el mundo, pata a pata. Al atardecer, cuando el sol se ponía sobre el refugio, Robert se quedó junto al establo observando a los animales jugar en el patio. Mónica se le unió con 2 tazas de café en la mano. Hemos recorrido un largo camino, dijo, con la voz llena de orgullo. Sí, asintió Robert, con los ojos puestos en Scout, que ahora jugaba con un grupo de cachorros. Es increíble lo que puede ocurrir cuando la gente se une por una buena causa. El refugio se convirtió en un faro de esperanza, y su historia se difundió mucho más allá de la ciudad. Pero para Robert, la verdadera victoria era ver la alegría en las caras de los animales y de las personas cuyas vidas tocaban. La alegría se reflejaba en las colas de los perros que encontraban un hogar definitivo, en las risas de los niños que jugaban con sus nuevos amigos peludos y en los tranquilos momentos de conexión que le recordaban por qué había emprendido este viaje. Cuando Robert cerró el establo por la noche, Scout se acercó trotando y moviendo la cola. Robert se arrodilló y frotó las orejas del perro. «Lo hemos hecho bien, ¿verdad, colega?» Scout le lamió la cara en respuesta, con los ojos llenos de lealtad y amor. Robert se puso de pie, mirando las estrellas. «Seguiremos adelante», dijo en voz baja. «Por cada animal que necesite una segunda oportunidad y por cada persona que necesite aprender lo que el amor y la bondad pueden hacer. Si esta historia te ha conmovido, piensa en cómo puedes marcar la diferencia en la vida de los animales, ya sea adoptando, haciéndote voluntario o simplemente corriendo la voz. Cada acción cuenta. Comparte esta historia con alguien que ame a los animales tanto como tú y ayúdanos a continuar con la misión de bondad y segundas oportunidades. Y si te ha gustado esta historia, no te pierdas nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic aquí para verla ahora.